Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 15 de abril del 2024. Empiezo esta mañana comentándoles de manera muy breve algunas novedades de nuestro lado. Como ustedes saben, lo que buscamos en Comité no es solo mantenerles bien informados todas las mañanas, sino trabajar muy seriamente en construir esa visión de ciudadanía responsable a la que aspiramos para todo peruano y peruana. Por eso es que, además de lo noticioso, trabajamos mucho en desarrollar contenidos educativos, tratando de entender qué es lo mínimo que tiene que saber cualquier ciudadano sobre política, sobre democracia, sobre economía, sobre empresa, etc. Y me da mucha satisfacción contarles que ya tenemos más de 200 contenidos educativos desarrollados, que van desde videos que explican conceptos de manera muy sencilla, pasando por animaciones que desarrollan un poco más las explicaciones, hasta podcasts que ya profundizan en los asuntos de fondo. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque muchos de ustedes que me escuchan trabajan en o lideran organizaciones que están en la capacidad de difundir estos contenidos con públicos muy amplios, sea empresas que quieren difundirlos con sus trabajadores, con las familias de estos o con las comunidades de las zonas donde operan, instituciones educativas que podrían aprovecharlos para sus clases, incluso otros medios de comunicación que pudieran ayudarnos a llevarlos a audiencias con las cuales no interactuamos, a las cuales no llegamos normalmente como comité. No saben el cariño con el que hemos desarrollado estos contenidos, porque aunque ustedes nos conozcan principalmente por los podcasts de noticias que hacemos, lo que está en el corazón de nuestra actividad como emprendimiento social es este intento de construir un sentido de ciudadanía fuertemente basado en valores democráticos, que nos permita salir adelante como país. Y hay mucho trabajo que hacer en esa línea, porque lamentablemente hay brechas de conocimiento muy grandes respecto de conceptos de política o de economía, por ejemplo, que todos deberíamos conocer bien. Por eso, mi invocación aquí para ustedes es: ayúdenme a poner en valor estos contenidos. En Comité ya trabajamos, por ejemplo, con empresas que utilizan sus propios sistemas de comunicación interna para difundir estos conocimientos. Yo sé que entre varios de ustedes que me escuchan hay líderes empresariales preocupados por ver qué más pueden hacer para proteger la democracia y el bienestar del país. Les estoy ofreciendo aquí una forma sencilla de hacerlo. Construyan ciudadanía conmigo, con nosotros en Comité. Estoy todavía a una fracción de conseguir todo lo que me he propuesto con Comité, y mi sueño es crear un universo inacabable de contenidos educativos que tengan que ver con el fortalecimiento de valores democráticos principalmente. Quizá haya también entre ustedes algunas organizaciones interesadas en desarrollar contenidos puntuales en múltiples temas que ustedes también crean que ayudan a construir ciudadanía. Así que nada, hablemos. Siempre me pueden escribir al WhatsApp o a mi correo augusto@comitedelectura.pe. Necesitamos ponernos al hombro la responsabilidad de construir país, y eso pasa por construir ciudadanía. Es una lucha en la que a veces uno se siente un poco solitario, pero con la confianza que les tengo a ustedes y mis suscriptores y en general a las personas que me ven o me escuchan, les digo, hagámoslo juntos. Ok, vamos con las noticias de hoy y empiezo resumiendo lo más saltante de los programas dominicales. ¿Qué es lo que me ha llamado la atención principalmente? En primer lugar, ha salido en Cuarto Poder un reportaje en el que se muestran audios del 9 de diciembre del 2022, es decir, para ubicarnos justo después de que cayera el gobierno de Pedro Castillo y asumiera Dina Boluarte la presidencia en medio de protestas. Y parece ser esta una reunión, la de los audios me refiero, por Zoom, en la que participaron aparentemente personas vinculadas al Partido Ciudadanos por el Perú. Como sabemos, este partido ha sido asociado al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte, pero tanto ella como su hermano han negado que éste tenga una participación activa en ese partido, que esté buscando colocar gente cercana en cargos públicos como del actual gobierno, como las prefecturas o subprefecturas, para hacer proselitismo político desde ahí, como ha denunciado varias veces Cuarto Poder. No hay mucho material en estos audios, pero sí suficiente como para hacer algunas observaciones. Primero, Nicanor Boluarte estaba defendiendo en ese momento al gobierno de su hermana frente a las protestas que iban surgiendo, con el argumento de que si se dejaba caer al gobierno de Dina Boluarte, entre comillas, la derecha tomaría el poder. Muestra Nicanor Boluarte en ese momento que sigue manteniendo una posición de solidaridad hacia Pedro Castillo y en favor de una asamblea constituyente. Finalmente se le escucha también al hermano de la presidenta hablar del trabajo que están haciendo en Ciudadanos por el Perú para inscribir al partido, conformar comités y demás. En esa línea se escucha a otro dirigente del partido hablar de la necesidad de contar con prefectos y subprefectos que hagan proselitismo en su favor.
¿Qué es lo que se puede concluir a partir de estos audios? Yo diría que le dan un peso adicional importante a la versión de que Nicanor Boluarte sí ha estado operando tras bambalinas en el gobierno de su hermana para viabilizar la creación de su partido. Y que tanto él como ella han faltado a la verdad al decir que Nicanor Boluarte no está involucrado en hacer trabajo partidario y que no está utilizando a prefectos y subprefectos para facilitarse el camino. Ojo aquí que no es para nada descabellado imaginarse que Dina Boluarte o su hermano quieran constituir un partido para darle continuidad a sus respectivas carreras en el sector público o en la política. Eso no está mal per se. Lo que está mal es que utilizan recursos públicos para hacerlo. Si, por ejemplo, estuvieran logrando que pongan a gente de su interés en puestos de prefectos y subprefectos. ¿Por qué Nicanor Boluarte y su hermana Dina no reconocen que el primero sí está trabajando activamente en crear un partido si eso no tiene nada de malo? Pues la explicación podría estar en que sí saben que han hecho algo que no está del todo bien, vale decir, aprovechar políticamente los nombramientos de prefectos y subprefectos para, como les digo, emplear a estas personas para recabar firmas para el partido, como ha denunciado Cuarto Poder. Ya la evidencia aportada en las denuncias periodísticas sobre este caso parece suficiente como para creer que Nicanor Boluarte ha estado mintiendo sobre este tema y por extensión también lo ha hecho su hermana, la presidenta. Ok, segundo tema que destaco de los dominicales. En Punto Final de Latina se publicó una denuncia muy contundente contra el parlamentario Darwin Espinosa por lo mismo, vale decir, por aprovechar recursos públicos para intentar crear su propio partido. Darwin Espinosa, como sabemos, fue elegido por Acción Popular por el distrito electoral de Ancash y es sindicado como uno de los integrantes de la facción conocida como Los Niños. Pues bien, lo que evidenció con mucho detalle el referido programa dominical es que Espinosa venía utilizando al personal de su despacho parlamentario para recabar firmas en días laborales, como si estuvieran contratados para eso. Estos colaboradores viajaban incluso a distintas localidades de Ancash y regalaban pelotas a quienes se afiliaban. También utilizaban el acceso gratuito que tiene su despacho al sistema de RENIEC para verificar los datos de las personas que iban afiliando, al punto que RENIEC le tuvo que suspender ese acceso por exceso de uso. Y además Espinosa pidió como 10 millares de hojas Bond al Congreso para usarlas como fichas de afiliación que mandó imprimir en las impresoras de su oficina congresal. Es decir, está utilizando sin ningún reparo los recursos del Congreso para que no le cueste a él todo este esfuerzo de crear su nuevo partido, que se llamaría Adelante Ancash. Un testigo, que es su ex trabajador, y cuya identidad se mantiene en reserva, ha dicho que Espinosa los empezó a hacer trabajar en esto en enero de este año con la excusa de que si lograba inscribir a su nuevo partido, ellos también saldrían beneficiados. Ok, ¿qué más vale la pena comentar sobre los dominicales? En Punto Final exhibieron ya todos los comprobantes de pago de los relojes, los 3 relojes y la pulsera Bangle que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, entre comillas, le prestó a la presidenta Dina Boluarte. En total estamos hablando de casi $75,000 pagados en artículos de lujo. Luego he visto que salió Esperanza Rojas, la lideresa del partido Guarillacta, al que pertenece Wilfredo Oscorima, a intentar explicar cómo así obtuvo ella varias licitaciones con el Estado, porque aquí la suspicacia que ha señalado la prensa es que podría haber sido pues parte de este intercambio de favores entre Oscorima y Dina Boluarte. Ella dice que la licitación que obtuvo tiempo atrás con el gobierno regional de Ayacucho no fue para realizar una obra, sino para hacer un conjunto de expedientes técnicos por un monto cercano a 8 millones de soles, y en una época en la que no estaba Oscorima de gobernador. Claro, no estaba Oscorima porque lo acababan de meter a la cárcel, y quien adjudicó esa licitación fue el funcionario de la gestión de Oscorima que quedó en su reemplazo. Luego dice Rojas que acaba de conseguir una licitación para hacer ahora sí una obra más grande de un comedor vinculada al proyecto especial Legado, y ella da a entender que como el dinero viene del Legado y no del gobierno regional de Ayacucho, queda descartada la posibilidad de que haya sido pues un favor para ella. Ninguna de sus explicaciones, hay que decir, termina siendo totalmente convincente, aunque hay que mencionar también que no hay una prueba indubitable de momento en su contra, solamente sospechas con información bastante evidente. Pero lo que no la ayuda a ella es un audio que salió en Cuarto Poder donde se le escucha dándole órdenes a un subalterno suyo para que vaya a coordinar con el gerente general del gobierno regional de Ayacucho, que entre comillas le haga recordar que, entre comillas, el número 1, es decir, Oscorima, estaba esperando que se agilizara una obra en la que aparentemente ella tenía un interés especial.
Fuera de eso, el fin de semana salió un informe del comercio que dice que Oscorima recibió 4.9 millones de soles de origen no identificado entre el 2016 y el 2020, según la Policía de Lavado de Activos. Y un detalle importante también es que al revelar la prensa lo que se le preguntó a Dina Boluarte cuando fue ella a la fiscalía por el caso Rolex, resulta que ella respondió en una pregunta que le hacen sobre si estaría dispuesta a levantar voluntariamente su secreto bancario. Ella dice que no. Un político, cuando no tiene nada que ocultar, lo que responde normalmente es: revísenme todo, yo mismo abro mis cuentas para que examinen. Pero este no parece haber sido pues el caso de Dina Boluarte. Muy bien, algunas otras noticias del fin de semana que es importante saber. La presidenta Dina Boluarte ha visto caer su aprobación ciudadana a 7%, según el más reciente resultado de la encuesta de Datum para el comercio. Es el nivel más bajo que ha registrado ella en todo lo que va de su gobierno. Y el único caso comparable en el pasado cercano es el del expresidente hoy encarcelado Alejandro Toledo, que descendió a ese nivel en junio del 2004. La explicación a esto último podría encontrarse en una pregunta distinta de la misma encuesta, ante la consulta de si creen o no en la versión que ha dado la presidenta Boluarte para explicar el origen de sus relojes y joyas, que digamos, ella dice que se las prestó el gobernador regional de Ayacucho, como decíamos. Pues 9 de cada 10 encuestados dicen que no les resulta creíble la explicación de Boluarte, no le creen. La presidenta solo ha dejado satisfecho a un 4% de los encuestados, que, como ha notado el periodista del comercio Héctor Villalobos, es una cifra bastante cercana más bien al margen de error de la encuesta. Dicho en sencillo, lo que está revelando esta última es que los esfuerzos que desplegó tardíamente el gobierno de Dina Boluarte para sortear la crisis del caso Rolex no han dado pues los resultados que ella esperaba. La lección aquí parece ser que si el gobierno quiere proteger su credibilidad frente a este tipo de escándalos, demorar la respuesta termina siendo como dispararse al pie, sobre todo si se demora para dar una explicación que no termina siendo del todo convincente. Luego, y quizás lo que más discusión ha estado generando en las redes sociales de este último fin de semana, es que el coronel de la policía, Harvey Colchado, conocido por ser jefe de la División de Delitos de Alta Complejidad, la DIVIAC, e integrante del Grupo Especial de Fiscales que investiga la corrupción en el poder, EFICOP, ha sido separado temporalmente de su cargo. Esto ocurre 15 días después del allanamiento que se realizó en el domicilio de la presidenta Dina Boluarte como parte del llamado caso Rolex. Naturalmente ha generado la sospecha en un sector de la opinión pública de que podría tratarse de una represalia contra Colchado por estar él investigando a la presidenta. Del otro lado, se señala que esta es una sanción provisional, aunque no tiene fecha de término, impuesta por Inspectoría General de la Policía como resultado de un proceso disciplinario interno. El principal hecho que se le cuestiona a Colchado en esta resolución que lo sanciona es que se haya publicado, o que él haya publicado en su cuenta de WhatsApp, una fotografía de una torta que le regalaron aparentemente por su cumpleaños número 50 hace algunas semanas, o hace algunos días, la cual estaba decorada de forma tal que se aprecia a una persona con un ariete tratando de romper una puerta. Esto se ha tomado como si Colchado, que después borró la imagen, hubiera querido pues ridiculizar o burlarse de lo ocurrido con la presidenta. Colchado es un personaje que polariza, de modo que un sector de la opinión pública, como les decía, va a considerar que esta es una represalia en contra de él por favorecer o para favorecer a los políticos que él está investigando, como Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Dina Boluarte, etc., y que no se justifica que le hayan impuesto una sanción así, mientras que del otro lado de la discusión pública se va a decir que sí, que efectivamente lo que ha hecho él es algo que no se puede dejar pasar y que tiene pues un nivel de gravedad que amerita algún tipo de respuesta. La fiscal, el líder de EFICOP, Marita Barreto, salió anoche en Cuarto Poder y dijo que esta sanción contra Harvey Colchado, en su opinión, es, abro comillas, una venganza del poder corrupto, cierro comillas. Cierro el podcast de hoy con mi opinión personal sobre este último tema. Es muy evidente que en varios gobiernos se ha tratado de bloquear el trabajo de Harvey Colchado. Decía que Pedro Castillo lo intentó sin éxito y algunas personas que justificadamente levantaron su voz en ese momento para cuestionar la decisión de Castillo, lo que quería hacer Castillo, no han salido pues con la misma fuerza a cuestionar lo que está pasando ahora con el gobierno de Dina Boluarte. ¿Será que hay una diferencia cualitativa entre uno y otro caso? Pues sí y no. En lo que es igual esta situación a las anteriores es que nuevamente tenemos a una persona que está siendo investigada estando en el poder, Dina Boluarte me refiero, y ese poder le permite incidir en el Ministerio de Interior y por extensión en la policía, así que puede presionar para que saquen de
su cargo a esta persona incómoda que le está investigando. En ese sentido no hay mayor diferencia con los casos anteriores y sería muy peligroso que quien está en el poder logre deshacerse así de fácil de la persona que la investiga en la policía. Por otro lado, lo que sí es diferente es el incidente que gatilla esta decisión o este proceso disciplinario, vale decir, la publicación del propio Harvey Colchado de la imagen de la torta que supuestamente se burlaba de la presidenta Dina Boluarte por el descerraje que ordenó el propio Colchado de su casa. Algunas personas pueden ver lo que está haciendo Colchado no solo en este caso, sino en otros anteriores también, contra políticos, como algo heroico. Pasó lo mismo en su momento con el juez Richard Concepción Carguancho. Recordarán ustedes que había gente que tenía polos con su cara, y con otros con fiscales como Rafael Vela o José Domingo Pérez. Pero como siempre les digo, toda persona que está en una posición de poder, inclusive si sentimos que está haciendo un buen trabajo, tiene que estar consciente de los límites y a su poder y los excesos en los que pueda incurrir. Lo que ha hecho Colchado, en este caso con la imagen de la torta, objetivamente no corresponde, en mi opinión, con el decoro que debe mantener una persona en su función. Y lo que es peor, es muy irresponsable porque le facilita el trabajo a quienes se lo quieren bajar. Errores como este precisamente alimentan la sensación de que tiene un lado de la opinión pública, en el sentido de que hay algunos operadores dentro del sistema de justicia que tienen motivaciones políticas, ¿no? Y es lo que se le quiere atribuir de alguna manera a Colchado. Yo no creo que esto lo descalifique para seguir ejerciendo su labor, y creo que sacarlo sería, como les digo, darle injustificadamente un triunfo a quienes quieren evitar que él lo siga investigando, pero precisamente porque se quiere, o porque yo quisiera, digamos, que su trabajo llegue a buen puerto, es que este tipo de errores son muy lamentables, que él mismo debería tener cuidado de no estar haciendo este tipo de cosas, porque precisamente lo exponen a que le abran ese tipo de procesos disciplinarios y lo traten de remover de su cargo como resultado del escándalo que se puede generar a propósito de este tipo de incidentes. Así que nada, yo creo que obviamente se está utilizando lo ocurrido para tratar de sacar del camino a Harvey Colchado, pero también hay que ser hidalgos en reconocer que él mismo ha cometido un error aquí, y si no aprende de esos errores va a seguir cometiéndolos y va a seguir dándole razones a quienes están en la orilla opuesta, digamos, para tratar de seguir buscando la manera de sacarlo de la posición en la que está. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y un buen una buena semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.